Maitei, peikuaapa mba'épa he'ise chikungunya, ko tembiapo rupive jaikuaamivéta. Ko'ág̃a temimbo'ekuéra Ileana Abogado, Antonia Duarte, María Lourdes Delgadillo, Vivian Enciso ha Paz Estigarribia omysakáta ñandéve. Ñañepyrũ. Chikungunya ha'ehína peteĩ mba'asy ojeguerováva tekove pe ñati'ũ ojopi rupive chupe. Es una enfermedad que se transmite al ser humano a través de la picadura de un mosquito. Ñati'ũ oguerováva mba'asy ha'e. Los mosquitos que transmiten la enfermedad son Aedes aegypti, Aedes albopictus. Mba'asy ojehechakuaa ko'ã rupive. La enfermedad se presenta a través de estos síntomas: teterasypa, dolor corporal; akãrasy, dolor de cabeza; py'ajere, náuseas; kanguejoaju, iruru ha hasy, inflamación y dolor articular; akãnondu, fiebre; mitã'i, salpullido; oñeñandu mbohapy ha pokõi ára guive. Se sienten los síntomas entre el tercer y séptimo día. Jajoko hag̃ua mba'e vai medidas preventivas. Ñamopotĩ tekoha limpiar patios y alrededor de los hogares. Jaipuru ñati'ũ jukaha ñande'avo ári guive, utilizar repelentes sobre la ropa y lugares donde la piel esté descubierta. Neakãnundu ha ndereterasýramo rehova'erã pohãnohára rendápe. En caso de fiebre o dolores corporales, acudir con el médico. Anive jaheja yno'õha yreve. No dejar recipientes con aguas estancadas. Aguyje taita PM.